Entonces es una cosa primera interesante que podemos apuntar con respecto a este texto, así llamado del juicio final. Da sentido a la existencia. ¿Y cuál es ese sentido propuesto por el mismo Señor Jesús? La vida tiene sentido si servimos a los demás, si estamos cerca de los demás, si ponemos nuestra atención no en nosotros mismos, en mi felicidad, en mi realización, en la realización de mi yo, en centrar todo en mi propio destino y mi propio camino y mi propia satisfacción. El sentido de la vida no debe ser ese egoísmo, egocentrismo. Lo más importante es el yo. Lo más importante es que yo me realice. Lo más importante es que yo sea feliz. No. Jesús propone un sentido completamente diferente. Lo más importante, lo que te hará feliz, es justamente poner atención al otro y muy en particular al otro que es más pobre, que es más débil, que es más frágil, que es más delicado. Poner atención al que tiene hambre, al que está desnudo, al forastero, al encarcelado, al sediento, etc. Ese es el sentido de la vida que Cristo quiere darnos. Y eso es muy importante también verlo en esta sorprendente y bellísima escena del así llamado juicio final. Entonces vivimos ante este sentido que nos da el Señor, no con miedo al juicio o con ganas de que nos den alguna recompensa. Fíjense que si vemos este texto únicamente de manera moralizante, como decimos, esto se debe hacer, esto se debe evitar, es porque en el fondo lo que queremos es que me premien por todo lo bueno que hago y me castiguen por lo malo que hago. Y entonces tengo miedo al castigo, miedo a la condenación. Y estoy buscando egoístamente congraciarme con Dios con las cosas que me pide para que me bendiga, para que responda a mis méritos. No podemos tener ese último sentido de la vida, el ganar una recompensa, así se le llama cielo, vida eterna o lo que sea, porque me lo he ganado con mis méritos. No es eso. Y hay gente que puede vivir con el temor a ser castigada, a ser enviada a las llamas del infierno, como se predicaba antes muchísimo, y se vivía bajo el temor del castigo por no hacer aquello que estaba prescrito. El texto de Mateo 25 se quedaría muy corto si lo vemos nada más desde el punto de vista moral. Y acuérdense que lo ha dicho Juan Pablo II al hacer un comentario de este texto. Nos ha dicho que el texto no es moralizante, sino que es cristológico. Quiere que pongamos nuestros ojos, nuestra atención en Cristo, que al fin y al cabo es el sentido de nuestra vida. Que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino números, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Ellos serán los primeros, irán vestidos de fiesta, bailarán ya sin cadena y habrá un gran pan en su cesta. Ellos serán, ellos y ellas, los primeros en
la fiesta, los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadie, los ninguno, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. El sentido de la vida es hacer como Jesús, que si nos dice al final de la vida seremos juzgados no por todas nuestras buenas obras, no por que cumplimos con muchos mandamientos de la iglesia, no porque no nos apartamos de la doctrina correcta, no. Seremos examinados simple y sencillamente por el amor que hemos tenido y muy particularmente el amor que ha privilegiado al pobre, al pequeño, al más necesitado. Está claro en este texto del Evangelio, está muy claro. Viene a nuestra mente aquella frase tan hermosa de una de las poesías de San Juan de la Cruz. En el atardecer de la vida nos examinarán del amor. Eso debe estar claro. Lo importante es amar. El sentido de la vida es amar, y muy particularmente al más frágil, al más pequeño, al más necesitado. Y eso lo repite como 4 veces esta narración de Mateo 25. Está claro, pues, que a lo que quiere llevarnos este texto es a poner los ojos en Jesús, que es el sentido de nuestra vida, a tratar de imitar y de seguir a Jesús, no en orden a evitar un castigo, no en orden a recibir un premio, sino en orden a imitar a Jesús por amor, sabiendo que quizá muchas veces no lo logremos hacer de manera perfecta. Si queremos ser discípulos de Jesús, tengamos los ojos fijos en Él. Nos ayuda a este pensamiento hoy la primera lectura del profeta, en la cual se plantea Dios mismo como el pastor, el buen pastor que cuida las ovejas más necesitadas, el buen pastor que pone atención a las frágiles y a las débiles, el buen pastor que no se aprovecha de las ovejas, sino al contrario, las sirve, las cuida, las lleva a pastos abundantes y a fuentes frescas y les libra de los peligros. Jesús ha sido el buen pastor, el que ha guiado a su pueblo de esa manera, el que primero que nada con su propia vida es el que nos ha mostrado el camino, que es el camino de la caridad verdadera, el camino del servicio, de la atención, del cariño al más necesitado. Hay otra cosa que quisiera también compartir con ustedes en nuestro programa del día de hoy. Y es que, como les decía al principio, este juicio final, así llamado, dice que no será únicamente para los discípulos de Jesús, será el juicio de las naciones. Eso quiere decir que Jesús está pensando que este ideal de poner atención al más pobre y al más pequeño, este ideal de la caridad entregada, este ideal de el que está más arriba, es el que más sirve a los demás y en especial a los pobres. Este ideal no está planteado única y exclusivamente para los discípulos de Cristo, llamados cristianos, sino para la humanidad. ¿Habían ustedes pensado también en ese enfoque? Y es por eso que nosotros, cuando hablamos del servicio a los pequeños, cuando promovemos la justicia, la solidaridad, la entrega a los demás, podemos entrar en contacto con gente que tal vez no se llama cristiana ni católica, que son de otras denominaciones, que son de otras religiones incluso, o que son a veces hasta ateos, no creen en Dios, sin embargo, tienen una sensibilidad hacia el prójimo, hacia el más pequeño y el más necesitado. Es muy interesante ampliar entonces los horizontes de ese texto de San Mateo, que ahora nos puede iluminar al final del año litúrgico, no solamente para nuestra reflexión del día de hoy, sino para reorientar el sentido de nuestra vida. Fíjense que
el sentido es como la vía. Hay calles que tienen un solo sentido, una sola vía. Esas calles nos dirigen, nos orientan hacia donde queremos ir. Y el que dice, yo me voy por una calle secundaria, yo agarro contravía, no llegará hacia donde debe. Encontrarle sentido a la vida, tener sentido, saber a dónde voy, creer en eso que será posible un día, pues es muy importante. Y este último capítulo de Mateo que leemos ahora, ya después comenzaremos con San Marcos, nos orienta entonces no solo hacia un momento fuera de la historia, un momento final que no sabemos ni cuándo será ni cómo será. No es esa la pretensión de San Mateo. Nos pretende decir, mira, cada día de la vida ten en mente ese sentido final que el Señor Jesús, a quien llamamos Jesucristo, Rey del universo, en esta fiesta nos ha dado. Hay quien proclama con todo calor de su corazón a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Acordémonos que esa proclamación de fe en Jesús significa que en la vida de cada día estamos de veras haciendo lo que ese Rey ha hecho, servir. Ha sido el buen pastor que sirve al más pequeño, que atiende y que pues no se limita únicamente a unas determinadas obras de misericordia en orden a obtener premios y evitar castigos finales, sino porque eso da felicidad, da alegría, da sentido a su propia vida. Y llegamos así entonces al final de este ciclo de San Mateo, este ciclo en el que hemos ido de la mano de este evangelista cada domingo, complementando con los textos de la primera lectura particularmente. Las segundas lecturas, como ustedes han visto, no siempre coinciden con el mensaje de cada día. La de hoy, último domingo del tiempo ordinario, coincide en cierto modo porque San Pablo habla también de el final de la existencia como un final de resurrección y de vida y no únicamente de juicio o de destrucción. Es importante pues que cada día veamos los textos, seamos capaces de orar con esos textos y seamos capaces de aplicar esos textos a nuestra vida. Muchas gracias. Hasta la próxima vez. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, Re jodidos.